Hola, mis estimados compañeros, amigos, colegas, bueno, de todo un poco. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, pues como había comentado offline y también ayer, ah, vamos a tener ahora un inicio de una sesión muy interesante que voy a llevar periódicamente, no tan concentrado de tener varias veces en un mes, pero vamos a hacer el intento de un Tech Overview, que voy a estar trabajando cosas técnicas y análisis de rig para guitarristas. En el caso de hoy, como el primero que estamos haciendo, tenemos una sorpresa y en especial, bueno, había dado una orejita ayer y en especial es que tenemos el privilegio de haber conocido uno de los guitarristas favoritos e inspirador, inclusive en un pedal como el Tube Tom, como lo es el señor Scott Henderson. Me presento para los que no me conocen, yo soy Miguel. Miguel es un emprendedor, ingeniero electrónico y de telecomunicaciones que le gusta la guitarra y que toca su guitarra desde los 13 años prácticamente, pero en mi casa siempre ha habido esa inclinación a la parte artística y musical, pero sobre todo también curiosear por dentro todo lo que es la electrónica, gracias a mi padre, el señor Miguel Valdera, que siempre voy a hablar de él, el profesor de Intec. Miguel Valdera Padre. Me he dedicado a muchas cosas en esta vida, inclusive del área industrial, proyectos, en fin, muchas cosas curiosas que siempre me llaman la atención y el motivo para poder hacer siempre lo entretenido, la parte, el estado del arte, de lo que nos gusta hacer, las cosas que no, nos faltan por hacer y querer entonces estar todo el tiempo estudiando y analizando cosas. Pues vamos al grano. Interesantísimo punto, porque tuve la oportunidad recientemente de conocer en Madrid, no me lo esperaba que iba a ser de una manera tan cercana, al señor Scott Henderson, en este caso en un concierto de su gira, eh, que por cierto, el último álbum es muy, muy interesante. Tenemos un Scott que está de vuelta con un álbum muy, muy bueno, como es el Cannibal, y disfrutarlo en el lugar este Galileo Galilei, el teatro en Madrid, fue una noche muy interesante, inesperada porque tuvo un acercamiento tanto personal para conocer como técnico. Y ahí voy a explicar mis experiencias, mis apuntes en lo que he estado analizando. eh, bueno, desde antes, porque conocemos desde antes, inclusive el Two-Tone es inspirado en el chip que usa el Maxum, que tiene Scott Henderson desde hace muchísimos años. Y entonces en este caso, antes, durante y después es porque he tenido 2, 3 semanas de análisis, de aterrizar un poco todo lo que pude aprender y ver directamente de la mano de este gran guitarrista y favorito de muchos de nosotros, pero también escuchar y disfrutar del concierto. Una persona muy agradable, muy sencilla, muy, muy cercana, ¿vale? Entonces, vamos de momento al punto e interesante. Nosotros conocemos el rig de Scott de manera original porque Scott siempre ha tenido una forma muy sencilla, muy práctica, pero también a la vez muy interesante en función de la inclinación hacia la parte dinámica de los overdrive o booster y de una manera muy característica de sonar, o sea, muy, muy, muy de él. Inclusive recientemente le han preguntado que prácticamente él hasta sin darse cuenta cambió la manera de tocar en un momento en donde todo el tiempo está con su palanca en la mano. No tiene que estar tocando y luego agarrar la palanca, sino que ya es parte de la mecánica de ejecución del instrumento. Y evidentemente con lo que vamos a ver aquí, y le voy a mostrar primero el original y luego el que tiene en esta gira, que es un cambio simplemente de un solo equipamiento, de un solo pedal, tenemos que ver que prácticamente, o sea, aquí no tenemos compresión, más que la poca que puede tener la electrónica analógica de los propios pedales que, que, que podría tener, porque toda etapa de amplificación en electrónica, aunque sea analógica,
tiene leve compresión. Todo lo que pasa por transistores o electrónica en sí, un op-amp, no es como un natural compression como lo que hace la válvula, etcétera, pero sí tiene levemente un ajuste de frecuencias, ¿verdad? En función de la parte que va a amplificar de tu instrumento. Entonces, es una forma natural de la compresión. Recordar que la compresión, y podemos hacer un programa después de esto para aclarar, sobre todo a los que están incursionando en el área de la grabación y la ingeniería de la grabación. La compresión es importante, es vital, pero la compresión es inversamente proporcional a lo que es la dinámica. A mayor compresión, menos dinámica. Y, déjame ponerme acá, a mayor compresión, menos dinámica, ¿verdad? Pero viceversa. Si yo quiero más dinámica, si yo quiero menos dinámica, entonces tendría que tener, vuelvo y repito, mayor compresión, pues entonces lastimo, evidentemente atenúo la dinámica. Y viceversa, entonces me iría por el lado muy dinámico, muy orgánico, y entonces comprimo menos o no comprimo, o la compresión natural que te brinda los equipos que estás utilizando. En el caso de hoy en día, no quiero hablar mucho de compresión porque no es el tema, pero podemos tener diferentes tipos de compresión, inclusive se conoce que con el DCP, el Digital Signal Processor y procesadores y equipos modernos, ¿verdad? Podría imitar, o sea, modelar lo que es la compresión que puede realizar un equipo analógico puro también. Bien, entonces vamos a ver, partiendo del instrumento, y algún día podríamos hablar de la guitarra en específico de Scott. Él tiene tres single coil, o sea, la guitarra de él lo que tiene son tres single coil, pero tiene un sistema muy interesante en la tapa de atrás, que es un contraembobinado, como más o menos lo que hace el humbucker, que le hace la contrafase y cancela el ruido del single, que es natural en él. Y entonces prácticamente lo que tenemos es un sistema de tres pastillas single. En el sistema original 2020 estudiado, lo que vamos a entrar es primero a un SOTIC, un RC Booster Signature de Scott. En este caso, este es un Warm Booster, ¿verdad? Con un poco de toque de clipping y algunos ajustes interesantes como son separar la banda de bajo y el treble. ¿Ok? Entonces, en este caso, el pedal, vamos a decir, el pedal de inspiración de muchos que nos dedicamos a hacer los pedales, tenemos un Maxum SD 9, ¿verdad? Japonés, que en este caso le ha acompañado por muchos años, le hemos visto a Scott Henderson utilizar. Luego un Octafoss, el Civex, famosísimo, el Foss Factory, ¿verdad? Todo el mundo que conoce lo que son los pedales boutique, son pedales muy vistosos. En este caso, Civex, aparte de vistoso, tiene una larga trayectoria en el mundo de los pedales boutique, sobre todo de innovación, con sus Foss, precisamente, aunque tengan otros modelos también. Un Arion Stereo Chorus, el SCH-1, en este caso, no se está usando como estéreo, es una salida solamente que vamos a tener, pero es interesante porque ese pedal no es True Bypass, pero él lo tiene modificado con el switch True Bypass para entonces poder tener una parte mecánica que no interrumpa la línea, la secuencia de la línea de conexión. Los que no dominan este asunto de los pedales y esto analógico y estas conexiones es una cascada uno a uno, ¿no? Y luego diré lo que nos explicó el mismo que sus cables son Mogami soldados y prácticamente hecho a la medida, punto a punto, para no tener pérdidas entre una conexión y otra. Entonces, este pedal se lo hemos visto también al Michael Landau en formato True Bypass. En este caso, ahora después de conocer el rig y estudiar un poco más este rig de Scott, me interesaría conseguirme uno. Este modelo exactamente se reemplaza por el guión Z. En vez de guión 1 hay un guión Z y se puede modificar también. Se puede poner True Bypass. Eso es lo interesante, comprarse uno virgen y modificarlo. Quién sabe si podría ser interesante comprar.
los que puedan aparecer, los modifico, le pongo mi sello Valdera, como hice con bastante DS1, así como hizo Robert Kill en su momento. Modifiqué bastante DS1, no tan solo para República Dominicana, sino para Puerto Rico y algunos lugares. Bueno, un mexicano me encargó uno una vez y creo que alguien de Colombia también. Entonces, de estos guitarristas que le gusta modificar pedales también. Y entonces, ese sería muy interesante conseguirlo, modificarlo y continuar la línea de tener los True Bypass y ofrecerlo a muchas personas que pueda interesar. Ese pedal Arion es muy interesante por las configuraciones que presenta de poder hacer eh, unos settings de tiempo muy cortos y muy largos en chorus. O sea, que permite hacer cositas que hoy en día en otros chorus, quizás digitales se puede hacer, pero este presenta algunas características interesantes que van ahí con su homólogo. Yo lo compararía con el Boss, el mismo Stereo Chorus clásico, el 2, que podría ser similar. Eh, Me faltaría explorar un poquito más con él en la mano y estudiar un poquito en práctica, ¿no? En laboratorio y compararlo con el Boss famoso, el azulito también. Pero ya de entrada me compra bastante el ver, el sentir cómo actúa este pedal Stereo Chorus en, en el concierto, ¿no? En vivo cuando estuvimos allí. El Chase Tones Script wah, fíjense que el wah no va pegado a la guitarra, el wah lo tiene luego del chorus, luego del chorus, y luego del wah sí va al amplificador. En este caso, por motivo de la gira, vemos que Scott está utilizando un JCM 2000 Marshall. En este caso eh, son los L34, ¿verdad? En el Power. Pero este tiene doble salida, como bien sabemos. Entonces el output 1, la salida 1, va a un 4x12 Marshall y en este caso una salida que ya sería el dry, el seco, ¿no? Y luego le vamos a ir por el output 2, ¿verdad? Aquí, para un Isoline Box de Sur, ¿verdad? En este caso sabemos que Scott utiliza guitarras de John Suhr y también tiene un Signature, un amplificador Signature similar a lo que es el JCM 2000. O sea que más o menos sigue la tendencia. En este caso, dependiendo de la gira, bueno, en este caso su gira cuando pasó por Madrid estaba usando que de momento estaba acá, pero al otro día ese señor me ha confirmado, porque vi también el listado de la gira, que iban a estar en otro país europeo. En este caso iban a tocar a Grecia, me parece. Entonces allí estaban montando también el rig, ¿verdad? En este caso tenían el otro amplificador allí. Bueno, en este caso van de manera similar, aunque sabemos que el de John Sur es un signature de él también. Puede variar un poco, ¿no? Dependiendo de cómo esté la gira. Entonces, el Isoline Box, ¿verdad? Va a un nivel que ya aquí no va a speaker, se convierte ya en una señal, es una salida 2 del amplio, o sea que tiene potencia. Luego esto controla y baja a niveles de señal, o sea, a nivel de señal, para poder ir a el sub del volume control, que es Signature y es diseñado por el mismo Scott Henderson, que luego vamos a ver el segundo, porque es el mismo que se usa para otros fines y prácticamente esto se controla con el pie. Entonces, es un volumen que no tiene los 100 o 200K, a veces hasta 500K de un volume pedal convencional, que puede ser de cualquier marca, sino que este es un poco más fino, porque el control lo hace a 25 kilo ohms. O sea, el spam es más cerrado, por lo tanto yo puedo hacer algunos cambios que se puedan sentir inclusive más. En este caso, bueno, hay más cositas también, pero ahora no es bueno cargarnos tanto de tanta idea técnica. Luego de ahí, entonces sí se va a un multiefecto, Boss SE
70. Este multiefecto, luego podemos ver en la foto original cómo lo tiene colocado sobre el ampli, en una esquinita para acá. Porque también el amplificador produce calor y este elemento no produce tanto calor, pero es electrónico, ¿no? Entonces podría lastimarle. Y entonces tenemos un MIDI mouse de Tech 21. En este caso, este es el controlador del efecto. Entonces hay algunas cosas que puede utilizarla de manera digital. El trayecto de la señal wet. En este caso, porque ya la trae, la hemos tirado hacia el gabinete Marshall. Ojo, como hoy en día los multiefectos modernos que traen modelador de ampli y demás, consideran en él, en el modelado, el micrófono y el posicionamiento del micrófono, etcétera. En este rig no he incluido la parte de los micrófonos, pero sería bueno explicar que, por ejemplo, o adelantar en este vídeo, aunque use otro para micrófonos y demás, que el micrófono que utilizaron en el concierto para el Fender Hot Rod, que es la señal donde, bueno, ya después del multiefecto, el Boss SE70 se va al Fender Hot Rod Deluxe, que sería el wet, ¿no? El micrófono utilizado ahí es un SM87 y en el caso del Marshall es un Sennheiser. Entonces, en este caso, uno y otro, bueno, este es un cardioide y en este caso uno y otro compensa esa tonalidad, brillo contra bajos, ¿verdad? Para hacer un contraste muy interesante. Ojo, no quiere decir que porque un micrófono recoja algo brilloso, pues yo no puedo ajustar previamente, inclusive en la misma guitarra, en el mismo instrumento, mi control de tono. En todo momento y en cada etapa yo controlo el tono. Pero sí es bueno decir que cuando van a tener sistemas dry wet, y lo puedo decir a buena recomendación, porque hoy tenemos mucha información en Internet, que antes, cuando el Internet apenas empezaba o dependíamos de una revistica o algo en los 90, que no teníamos los equipos que, por ejemplo, ahora tenemos, porque hay más diversidad, siguen existiendo y salen equipos analógicos. Yo no he descartado trabajar y colaborar con la comunidad de pedales analógicos, porque los Valdera Pedas nacen de ese tema, de mantener y conservar los pedales, sobre todo los overdrive y los distortion y los booster, de manera analógica, o sea, de manera orgánica, ¿no? Y que eso va de la mano con el guitarrista para articular y sacar la dinámica que tanto nos gusta del instrumento, o sea, que el instrumento pueda hablar, el instrumento pueda expresar, sea el medio de expresión de un guitarrista que a bajo volumen o a ciertos controles de volúmenes, en función de cómo golpee la cuerda, puede responder y que el pedal le pueda responder también. Ese es el tema. Es más allá del voicing, es más allá del ataque, de todo eso, sino, o sea, es más completo todo cuando tú tienes el control de la dinámica, de las notas que tú estás dando, de los golpes, de los bending inclusive. Y, ¿por qué no decir? Jugar un poco con el sustain, aunque el sustain va más ligado a la compresión. Eso podemos aclararlo muy bien algún día, inclusive con varios vídeos, porque uno quizás no dé para poder ver y quizás yo no sea el mayor experto para explicar, podríamos interactuar quizás con otra persona para interactuar con cosas un poco más interesantes del mundo tan amplio de lo que es la compresión, o el limiter, o hablar también de compresión versus dinámica. Entonces, lo interesante de todo de los micrófonos, ¿verdad? Por el momento ahí lo dejo a modo de investigación, intriga y para otro vídeo. Y entonces, algo interesante, vámonos a este otro Subtle Volume Control, funciona como un Master Volume. En este caso, Scott Henderson es el que más utiliza en función de la dinámica de lo que él está ejecutando. Ya vamos a ver ahora un vídeo que quiero ponerle en in situ, o sea, en el concierto de aquí en Madrid reciente, para poder destacar
cómo él, vamos a ver cómo él lo trabaja. Este pedal, vuelvo y repito, es signature de él y es diseño de él muy interesante porque al final yo diría que, bueno, yo lo voy a incorporar en mi pedalera, yo lo quiero y de esta manera más aún todavía. ¿Qué hace esto? Esto va conectado al Effect Loop del Marshall, en este caso sería el Marshall, cuando es el Signature de Scott de Soar, el amplificador también, porque es similar. Tiene en el Send and Return conectado esto. ¿Y cómo funciona este? También con los 25 kilo ohm para poder tener mayor sentimiento, o sea, yo poder tener mucha acción en función de poco ángulo de vuelta, o sea, que actúe bastante sensible, y entonces en este caso solamente altera el volumen del máster del drive. En este caso, en este caso, perdonen, las dos, el uno y el 2, o sea, el wet and dry, se afectan por aquí, porque es del effect loop. Entonces, es un master volume real, no te tumba la ganancia. No es como si tú estás bajando y subiendo el volumen por acá o en esta otra etapa, porque, o en algún lugar de aquí, porque aquí sí afectaría la ganancia. Pero si ya yo utilizo esto como un master volume, ¿se acuerdan que existen así como el wah, existen pedales de expresión para bajar y subir el volumen, por ejemplo, para hacer un solo y esto, para yo jugar con la banda y subirme y bajarme ante el volumen master de todo el mundo? Pues aquí lo estoy haciendo sin afectar la ganancia porque me he ido a la parte del effect loop del amplificador. O sea, es un master volume real. Entonces, entonces, ya ahí, sin afectar la ganancia, todo me trabaja igual y bajo y subo el volumen a gusto, ¿verdad? A la expresión del artista, que está pintando un cuadro, está pintando un cuadro de Diego Velázquez, una rendición de Breda, en el momento. Se está pintando ese cuadro en el momento de la pieza, en el momento de la ejecución, con la banda en vivo, así como nuestro estimado guitarrista con el cual estamos hablando de su rig hoy, nuestro Scott Henderson, está también haciendo arte con la improvisación, con lo que él sabe hacer, con su pieza musical y el solo que le da el toque del momento improvisado, de una persona que es conocedor de la armonía de la música y de las cosas como van a actuar, ¿no? Y de la expresividad. Muy similar a un Miles Davis en la trompeta o similar a otros músicos interesantes. No quitemos tampoco mérito y un día podríamos hablar del rig de Michael Landau, pero es muy similar, es similar en algunas partes, ¿no? Algo muy interesante es que Scott Henderson utiliza un battery box, un Vertex battery box en el caso del power supply. No hay fuente común, no hay fuente regulada, no hay una fuente voodoo algo, no hay nada, 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 nada. Simplemente una caja de baterías que van a conectar a cada pedal. En este caso, de esa manera, y un día podríamos hablar de baterías, lo prometo. Un día podemos hablar de batería porque no tenemos nada en contra de las fuentes a las pedaleras convencionales. Por ejemplo, voy a poner el caso de una pedalera, ¿verdad? Y en el caso de tener una fuente común, ¿verdad? Y luego alimentar todo. Estas fuentes suelen ser reguladores que pueden ser lineales o pueden ser conmutados también por asunto de eficiencia con una sola toma de power supply. En el caso de Europa han visto el conector que estoy mostrando que prácticamente es para el estándar de aquí, de 50 Hz, en este caso Estados Unidos 60, y con otro nivel de tensión, o sea, 120, 60 Hz en sistema americano o por ejemplo, en muchos países latinos y aquí en Europa entonces 230, 220, 230, 50 Hz. Pero en este caso no importa
el lugar donde toque Scott Henderson, la batería garantiza que va a tener un voltaje estable en función de la batería. Si falla una sección o lo que fuese, simplemente reemplaza la batería de allí, porque son varias en paralelo. Vertex tiene un producto muy interesante que yo lo he estado estudiando hace tiempo y ya entonces no tenemos que tener una batería en cada pedal. Porque no es asunto de ser puritano, pero en este caso la batería funciona mucho mejor y a bajo ruido en pedales, sobre todo en pedales de la cadena. Entonces, el multiefecto voz es otra cosa porque se tiene su fuente. Y los volúmenes aquí y la caja ISO, esto es pasivo. Realmente ahí no hay nada que alimentar. No tiene tensión o voltaje que haya que aplicar. Entonces, en este caso, en vez de tener baterías dentro de un pedal y tener que abrir y esto lo otro, como se quiere la batería, no se quiere la fuente común externa, pues entonces el Battery Box es la solución y todavía empresas como Vertex lo siguen manufacturando. Muy interesante. eh, ya yo estoy pensando incorporar eso en mi pedalera también. Aparte de tener los Valdera Pedal y hacer amplificadores y haber tenido la oportunidad de llevar mis instrumentos al NAM y esto y lo otro, yo me dedico a tocar, porque empezamos tocando, inclusive ya uno tocaba guitarra antes de entrar a la universidad a estudiar electrónica, o sea que viene desde antes el estado del arte, ¿no? La parte artística. Eh, para mí es un placer explicar este tipo de cosas y he prometido hacerlo más a menudo, porque me hace muy bien a mí también para una parte de personal, ¿no? Y de poder compartir y tantas cosas que han venido después de la pandemia y esto, y estar lejos de personas que uno quiere, admira, que apenas por Instagram, por ejemplo, personas que uno tiene mucho tiempo que no ve. En New York, en Miami, en el mismo Puerto Rico y demás, y a veces personas que están cerca de uno y uno tampoco. Bueno, pues entonces por estos medios es interesante seguir compartiendo y yo siempre la orden. Ya al final cuando me despida voy a dejar mis contactos con algunas cositas más para aquel que quiera preguntarme o saber algo de los pedales, Valdera, quizá decirme, mira, yo quiero hacer un diseño de tal cosa. Bueno, me pongo a la orden como hice en el vídeo de ayer. Pues seguimos. Yo quisiera poner en mi pedalera un sistema así, pero ya diseñado por nosotros, quizá no con tantas prestaciones como el Vertex, quizá un poquito más simple, quizá un poquito más custom a la manera propia de pensar y concebir el diseño, y quizá quién sabe si podríamos ofrecer en un futuro. Este rig es de Scott Henderson, la mayoría de cosas son muy de él. Él prepara sus cables. Le he preguntado dos cosas, ¿no? ¿Tu cable cómo son? Dice, no, Mogami Cables y los conectores soldados a mano y todo prácticamente a la medida para evitar pérdidas. Nada de cable crimpeado, nada de cable, no voy a mencionar marcas, cable tipo tal y que crimpea el conector y esto, no, no, no. Y son personas que tienen toda su vida en los estudios de grabación, viajando, tocando, dando clases, haciendo una serie de cosas y saben por dónde fallan las cosas. Y entonces he puesto ahí, es un dibujo de nosotros, según la investigación y las notas que tomé de primera mano de la persona que tiene este sistema. Todavía estoy, señores, digiriendo y asimilando y reflexionando qué pasó ahí, porque es que ni yo mismo sí, sí me lo creo, pero es un sueño hecho realidad que aún se mantiene en el sueño y la nostalgia de aquel tiempo cuando uno ojeaba revistas y decía, wow, yo quisiera ver algún día a Scott Henderson tocar en vivo. Y de él vamos a seguir hablando. Esto es simplemente una introducción. ¿Qué pasó con el Rick original? Acuérdense que le dije al principio que este era el original, inclusive hasta el 2020. Cuando cuando tocaron en la noche de Madrid recientemente, pues me encontré que había, y vamos a ver la foto en breve, un Roger Mayer Voodoo One.
previo al Exotic AC Booster. Y así es que está en esta gira de Carnival, de su producción Carnival. Voy a poner un momentito porque quiero ir un poco atrás para primero escuchar y ver cómo funciona el sistema del control del volumen con la articulación y la parte dinámica del músico. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a escuchar aquí un momentito. Voy a pasar aquí. Escuchemos esto. Pueden ver la pierna derecha, cómo va articulando aquí debajo. Y es justo donde está el volume control que él está usando. Miren la pierna como control, que es prácticamente circular. O sea, el movimiento de él no es normal como un pedal. Retroceder un poquito. No es como un volume pedal normal que esté moviendo, no es así, es prácticamente circular. Ahí dicen de todo. Hay muchos técnicos por ahí que van a escuchar el concierto. Es lo que más es técnico disfrutando. Bueno, ahí la acompañaba a Lina, también tremenda guitarrista en el concierto. Y eh, cada vez que escucho, es que entiendo por qué él no usa compresión. Que todo el tiempo el dinamismo, y es lo que le preguntaba, y él dice, es que la compresión está en mis manos. Entonces son personas que así han tocado toda su vida y así tocan y pintan el cuadro en el mundo. Scott Reynolds. A mí me gusta mucho este momento, un momento ya de respiro donde hace fluir ya la pieza. Sobre todo eso es Space First. Wow, increíble, increíble, único. Ese es Face First, la pieza que tocaba cuando él estaba y tenía Tribal. Quizá esta parte es más familiar para poder recordar Face First. Se ve en la pierna cómo la mueve, o sea, se le ve por las rodillas. Ahí soltó ya el pedal de volumen. Qué tiempo aquello, recordar, escuchar eso. Falta el teclado, pero Tina le hace el fondo con efecto de sintetización parecido a lo que hacía el teclado Tribal. Luego es un cuarteto, aunque la banda es un trío, cuarteto dinámico, o sea, fabuloso, genial. Prácticamente palanca todo el tiempo. O sea, es una guitarra que se vuelve prácticamente algo distinto. Palanca y señores, acción con el volume pedal que les presenté. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos
nuestra presentación, ¿verdad? Eh, que nos quedamos por acá. Es el Roger Mayer Voodoo One, que en este caso es un pedal muy clásico, ¿no? Y muy único también, que tiene inclusive dos salidas. Entonces, pero se está yendo antes. Entonces, él es un poquito, es un pedal tipo, bueno, es más brillante, que aunque tiene control de tono y es uno solo para la media, que se rueda ya todo lo otro, pero es prácticamente para resaltar los brillos, las altas frecuencias, medias y altas. Entonces, en este caso, él es un poquito más fuzzy y voy a hacer un análisis breve, muy hecho para el que ni siquiera tenga que estudiar o apurarse por saber electrónica. Entonces, él es un poquito más fuzzy y entonces con esto, ya después con el RC Booster, hablan del sonido. Lo vuelve un poquito más, menos fuzzy y más smoothie. Entonces, esa es la razón. Se está haciendo prácticamente entre los dos esto que reemplazaría el tener el Maxum con el RC Booster, ¿no? Entonces prácticamente hemos visto a Scott utilizar el Roger Mayer, que también lo usa Michael Landau. Este pedal es muy visto en él también y otros similares, ¿no? Y de la época también. Muy interesante. Probablemente Valdera Pedals haga un tributo al Voodoo One con algunas modificaciones. Y sería interesante, así como también hay un proyecto que ya tenemos un largo tiempo en él, porque no queremos hacer una réplica exacta de un RAT, queremos hacer un RAT que pueda tener una media de las cosas que mayoritariamente el músico ut- eh, o cómo el músico configura su pedal del RAT, del clásico pedal RAT. En este caso, probablemente tendremos unos ensayos, unos estudios interesantes, unas simulaciones para generar un Roger Mayer en tributo a ese pedal, pero con el toque de nosotros, de nuestra marca, y el sabor característico al estilo Valdera de diseñar la dinámica de los overdrive. Ojo, nosotros hemos hecho pedales de chorus, hemos hecho pedales de reverb, hemos hecho pedales de delay, pero nuestra especialidad más que nada es hacer booster y overdrive boutique. Valdera Pedals tiene su enfoque hacia allí y no queremos descuidar para ya el año que viene poder incursionar y retomar los amplificadores a válvulas boutique, los Valdera, que por ahí adelantaré algo. Vienen los Valdera Sonic, que en este caso son la versión sonora Sonic vintage de los Valderas Amp y probablemente algún Sonic Distortion en pedal para poder ver si sería posible para el año que viene y no saturarnos tanto para ofrecer al mercado. Después todo lo otro sigue igual y vuelvo y repito, han visto a Scott articulando este Master Volume en función de su dinámica de palanca y bending y todo lo que él hace en la guitarra para resaltar aquello en los momentos eh, que él así lo requiere en la pieza, ¿no? Para actuar sobre la pieza. Este es el circuito de Roger Mayer Voodoo One, olvidarse de todo lo que hay, no quiero enredar la cosa. Quien tenga conocimiento de electrónica, pues ya sabrá. Quiero compararlo y voy a ir sacando aquí mi simulación de un Tube Screamer normal. Que de ahí viene el Tube Tone. Y entonces prácticamente de izquierda a derecha es similar. Son circuitos similares. Entonces tengo aquí la entrada de la guitarra. De entrada tenemos un transistor y luego un operacional. El operacional cambia porque en los Tube Screamers, sobre todo los 808, tiene el chip JRC, pero en el Roger Mayer, el Voodoo One, tenemos el LM380. Por lo tanto, un poquito más, puede saturar un poco más. Por eso es que hemos dicho que el Roger Mayer es un poquito más fuzzy, entonces lo suavizan, lo vuelven suave con el RC. Y esto es lo que pude copiar al no ver en la pedalera el Maxum en este caso. Y luego, en vez de tener los diodos,
En el feedback, como lo tiene el Tube Screamer, estoy haciendo como un merge entre los dos. El Tube Screamer tiene unos diodos en el feedback que nosotros lo que tenemos en el Tube Tone es un asymmetrical con silicio y luego con germanio que puedes switcharlo con un switch. En este caso, que ya ahora muchas personas los hacen y muchos fabricantes de pedales boutique y realmente no saben lo que está pasando, o sea, no ponen en un computador, quizás como un ingeniero, cómo pueden simular un pedal antes de construirlo o ver características para entonces decir, bueno, por aquí vamos a hacer, aunque hay una parte de prueba y error también que la define con el instrumento real tocando, pero cuando tú estudias esto a nivel de frecuencias, cortes, clipping, y utilizando el recurso del ordenador, ya utilizaremos inteligencia artificial, quién sabe. Ahí sí yo no entro. Yo prefiero hacer mis diseños yo y mis cálculos también. Por eso quisiera hacer más vídeos para ir conectando con personas para poder mostrar un poco de no nuestro know-how, sino prácticamente nuestro ownership culture, como lo he definido ayer. Me gusta esa frase. Y entonces volviendo aquí, ustedes ven los diodos que están acá. Estos diodos están luego de la etapa del operacional para hacer el clip. El clipping, luego un día vamos a explicar, es la manera de tú entonces empezar a modificar tu onda suave, o sea, tu señal de guitarra, en una onda ya que genere armónicos o que empiece a generar armónicos. En este caso no es un distortion, por lo tanto es un leve sucio, un leve warm, un sucio que muchas veces, lo voy a decir en español, es como el sucio del sobretraste y del overtone, ya ahí lo digo en inglés, el overtone de la nota que tú ejecutas y esto prácticamente se combina con mantener transparente tu tono de la guitarra. Y eso es lo que hacen muchos overdrive que todavía se siguen utilizando como por ejemplo un TS-808 o un sencillo Tube Screamer. Entonces, que luego las variantes fueron ya entrando en otras cosas, ¿no? Pero me he quedado en lo básico. Y luego entonces, a diferencia de esta etapa, que la tienen en el feedback del OPAN, la tienen afuera, pues entonces esto puede recortar un poco más la onda y genera un tipo de armónico un poco más fuerte, más sucio, más fuzzy. Y aquí el Roger Mayer no quiere decir que no limpie, tú puedes bajarle la ganancia y poder tener algunos tonos interesantes, pero básicamente esa es la diferencia. Ya después todo lo otro, el control de tono y la salida y el transistor de salida con el acople, capacitor, resistencia para la impedancia de salida ya del pedal. En este caso es prácticamente lo mismo o muy similar a lo que tenemos ya los valores capacitivos no. Y hay ciertos truquitos aquí que tiene el Tube Screamer que por eso es que prácticamente lo requieren tanto, lo aclaman tanto. Pero este pedal, el Roger, en la salida es un tanto un poco más sencillo también. Es más fuzzy, más sencillo y no deja de ser transparente a tu señal original de la guitarra. Y el OPAM es un LM308 a diferencia de los JRC, que nosotros también lo utilizamos, los JRC, en el Tubtone. O sea que cuando tú estás comprando un Tubtone, y no quiero irme a la parte comercial, no estoy vendiendo nada aquí en este vídeo, nosotros tenemos incorporado ese tipo de chip en el pedal Tubtone. O sea que cuando tú adquieres uno, estás adquiriendo un circuito diseñado por nosotros, pero es similar a lo que tenemos en la bibliografía respetable de lo que es un Tube Screamer, o sea, un ADN similar, de la misma familia, pero respetando que estamos utilizando un chip JRC para poder ofrecer las prestaciones y las bondades que tiene este OPAM. ¿Ok? El 308 no es que sea malo. Ya veremos un Roger Mayer, un Voodoo One hecho por Valdera en algún momento. Y de momento, bueno, aquí comentarles que su nuevo disco Carnival es estupendo, es muy bueno, suena muy a Scott Henderson, hace cosas muy parecidas que me acuerda eh, prácticamente lo que había con Tribal Tech. Es un trío que no suena vacío, el trío suena bastante lleno, no pensar que faltan músicos para el fondo, ¿no?
y ver esto en vivo, ¿verdad? Ver esto eh, de ahí a ahí es lo que aún estoy diciendo en mi vida porque le doy gracias a Dios de todo corazón al Señor por haberme permitido estar ahí esa noche, que no fue planificado subir a tarima y ver los equipos de Scott. Entonces, vamos a ver directamente de primera mano de la misma pedalera, ¿verdad? En in situ, ahí está el Marshall. ¿Se acuerdan cuando bueno, aquí empieza la pedalera, que empieza por el Voodoo One, si lo ven ahí abajo, y luego el RC. Aquí está el Boss, el multiefecto, que va en la cadena de señal WET, y ese es el Marshall JCM 2000 que utilizó. Luego hablaremos de los micrófonos en algún momento, pero fueron distintos. Uno era Sennheiser, el otro era un Shure SM, el famoso que es cardioide que utilizamos todos los guitarristas. En este caso, bueno, la guitarra John Suhr y volviendo otra vez aquí. Este es el battery box para las baterías directamente y conectar a los pedales este no estaba funcionando nada, o sea, es un loop station de voz, no está activo, o sea, no está funcionando. Y aquí pueden ver el wah y pueden ver los dos pedales de volumen pasivo a 25 kilo ohms para poder articular. Este se quedaba prácticamente así porque este es el del, lo digo, voy a poner aquí la presentación un momentito para recordar. Ese que está retiradito es este, el que va directamente al boss. Y el que va al master, que es el que más actuaba, interactuaba, articulaba Scott, es, voy aquí a la foto, es este. Este es el que más él articulaba con sus notas y sus bending y sus palancazos. Entonces, aquí vemos el chorus que es True Bypass, que está modificado, ¿lo ven? Y los botones no son los originales, esos botones son tipo voz, o sea, están modificados el pedal. El Fuzz Factor, el Octa y bueno, la guitarra viene por acá. La guitarra viene por acá el Voodoo, el RC, el Octave, ¿verdad? Y entonces ya ahí viene la misma cadena que hemos explicado. Este es para el controlador de multiefecto y demás, pues prácticamente ahí lo tenemos. Todos sus cables soldados y Mogami y hecho por él, nada de parche, nada de nada. Entonces, muy sencillo todo, muy interesante y espero haber cumplido una gran parte de lo que planifiqué para mostrar y también, bueno, también darle los créditos conocimos a Lina, que anda con el maestro Scott en esta gira. Y nada, decir que me siento muy honrado porque aparte de eso, los dos, he comentado con los dos para que puedan luego recibir y probar un Tubtone Valdera próximamente. O sea que no tanto los dedos cruzados, no. Orándole al Señor cada día para que podamos llegar a la fecha adecuada que pueda recibirnos un pedal. Y entonces ya ellos dirán y van a probar. Lina es estudiante de un prestigioso instituto en California. Ella no es norteamericana, ella es polaca. Ella me ha dicho que es polaca. Creo que tiene mucho futuro en yo diría que prácticamente es podríamos decir que una heredera de ciertas cosas de Scott, porque estar cerca de él tocando, inclusive como guitarrista en esta gira, estudiante, pues yo creo que hay mucho futuro en Lina para continuar desarrollando este tipo de estilo, fusión y también, ¿por qué no? Toda la técnica y también la parte tecnológica que usa el maestro Scott. Bueno, a todos ustedes muchas gracias, no voy a abundar más porque hay muchísimas cosas siempre que hay que hablar y siempre se quedan. Y quedo a sus órdenes, le paso mi contacto y hasta el momento que la pasen bien y espero que hayan disfrutado del video. Pues un cordial saludo, besos y abrazos para todos y aportarse bien y con mucha fe
hacer las cosas bien, ¿no? Y atraer siempre lo bueno. En paz, gracias al Señor. Pues un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo técnico y algunos demos por ahí que voy a estar grabando quizás. Vamos a ver cómo quedan y nada, quedo a sus órdenes y muy atento a si me escriben o me contactan. Un gran saludo, abrazos, bye.